¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Mundo del Trabajo, hoy desde el Museo de la Mujer, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, desde donde tendremos cosas muy interesantes para usted. Varias de las importantes conquistas laborales de las cuales disfrutan los trabajadores mexicanos se obtuvieron gracias a la Constitución Política de 1917. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. Investigadores y catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México hablan sobre la historia de la Constitución de 1917, principalmente del artículo 123, y por qué se consagra como la primera Carta Magna en integrar los derechos sociales de los mexicanos. Los derechos que tienen los trabajadores no se han logrado, no se han obtenido de manera gratuita, y no ha sido tampoco el empleador que en su inmensa bondad ha querido darle derechos a los trabajadores, sino estos derechos nacen pues por dos motivos. Uno, evidentemente la lucha del movimiento obrero, y dos, que fue lo que pasó en el constituyente del 17, pues la necesidad que vieron los constituyentes de consagrar derechos de los trabajadores desde el cuerpo mismo constitucional. La Constitución de 1917, proveniente de la de 1857, se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana, realidad que necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos. Muchos de los hombres de la revolución, entre ellos algunos ideólogos e incluso campesinos, mineros, sobre todo un buen número de obreros de alta excelencia y conscientes totalmente de la necesidad de establecer mecanismos sociales en la Constitución para proteger los derechos de los trabajadores. Finalmente, en 1917 nosotros tenemos un constituyente que ya trae esta experiencia desde 1857, tenemos a constituyentes que traen este pensamiento social de por medio, pues inspirado en muchos elementos importantes, evidentemente. Pero si ustedes ven el artículo 123, parecería que es un copy-paste, una copia del programa del Partido Liberal Mexicano. Como ustedes saben, se consagra después en una ley federal del trabajo. La Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. Llegamos hacia el final de este programa. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias a las autoridades de este maravilloso Museo de la Mujer por permitirnos grabar en sus instalaciones, y gracias a usted por habernos acompañado. Como siempre, le recordamos, nos envíe opiniones, comentarios y sugerencias al teléfono que aparece justo aquí al pie de su pantalla. Y lo invitamos también a ver este y otros programas de Mundo del Trabajo a través de nuestro canal de YouTube. Miguel Bárcena se despide de usted. Hasta la próxima. Para la evaluación ciudadana de este programa, acceda a la página www.conampros.gov.mx/participación ciudadana.